Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros compatriotas de la patria heroica, la Venezuela bolivariana. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestra emisión número 709. Recuerden ustedes que Parlamento Abierto se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, sonido de la revolución, desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Y también se retransmite mediante nuestra emisora hermana, Radio Regional Bolívar 101.1 FM, desde Ciudad Bolívar, capital de nuestro estado. Y los días martes, a partir de las 10 de la mañana, nos transmite nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, insisto en señalarlo, insisto en agradecerles su compañía en esta emisión número 709 de Parlamento Abierto. Una emisión donde vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el escenario de carácter geopolítico y las acciones imperiales en nuestro continente, específicamente en América Latina y el Caribe. A los efectos fundamentalmente de tratar este tema actual, un tema que nos vincula a los últimos acontecimientos que pudiésemos señalar están ocurriendo en los últimos 2-3 años con mayor intensidad, pero particularmente en este año 2021, donde en Venezuela se conjuga lo que son las medidas coercitivas unilaterales que también son implantadas en la hermana República de Cuba y la pandemia COVID-19. Elementos que ahora pues evidentemente están mostrando la realidad concreta, objetiva y tangible de las situaciones de los países cuando nos manejamos frente a agresiones de esta naturaleza, tanto la agresión de carácter sanitaria con la crisis sanitaria, pero además las medidas coercitivas unilaterales que se expresan mediante un bloqueo económico, bloqueo comercial, la persecución financiera en nuestro país. En este sentido, he invitado a nuestro camarada, amigo, hermano y siempre solidario profesor Ernesto Wong Maestre. El profesor Wong ya es conocido por nosotros, ha sido reiterativamente una persona que ha colaborado con Parlamento Abierto para tratar temas que son medulares de carácter geoestratégico, geopolítico en nuestro continente y más allá en otros continentes. En este sentido, quiero saludar, agradecer al profesor Wong, quien es internacionalista, es profesor universitario, es doctor en materia de seguridad de la nación, analista político y siempre está en la fragua fundamentalmente del estudio sobre temas tan importantes como el que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, profesor Wong, y gracias por su respuesta inmediata y positiva a nuestra invitación para el día de hoy. Muchas gracias y buen lunes en este día soleado aquí en Caracas. Saludamos al pueblo de Bolívar, de ese estado valiente que siempre está a la vanguardia en las acciones por defender la revolución bolivariana. Como bien decías, estamos en una época de muchos cambios, muchas transformaciones que se están dando en la geopolítica mundial, producto de que el capitalismo ya llegó a sus límites y cada vez se incrementan más las contradicciones y las tensiones que se generan sobre esa base de esas contradicciones. Tensiones que se dan en lo político, en lo cultural. Vemos a la confrontación de culturas del genocidio, culturas de la agresión, la cultura que tiene esa élite gobernante en Estados Unidos y la cultura de resistencia, la cultura de las transformaciones, la cultura de los cambios, la cultura de la seguridad social, de impulsar
todo lo que sea más favorable a los pueblos. Y sin duda que los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos están muy preocupados con esto, porque también al interior de Estados Unidos se está desarrollando una fuerza de izquierda, una fuerza de centroizquierda también. Se están uniendo una serie de fuerzas que reconocen cómo se está yendo el país del norte al abismo de las crisis sociales, de los sometimientos que tratan de hacer, de la discriminación racial, de la no reconocimiento de estos trabajadores, y simplemente pensando ese gobierno, esa élite que gobierna en Estados Unidos, pensando en los ricos, en las grandes corporaciones y demás. Por eso, bueno, estamos en este momento en que también del otro lado del Atlántico, en la zona euroasiática, hay una fuerza que se está consolidando, euroasiática, que está ayudando enormemente a América Latina, a países de América Latina, y se le están cortando los tentáculos al imperialismo, porque el imperialismo es como un pulpo con tentáculos que acapararon casi el mundo entero, y estos tentáculos del imperio se le han ido cortando, producto de ese avance que tiene Eurasia. Tienen las potencias emergentes, por ejemplo las que están en el BRICS, que cada una también tiene su efecto, salvo cuando ocurre lo que ocurrió en Brasil, que hay un gobierno ilegítimo, porque nació a partir de un golpe de Estado en el cual se fundaron las elecciones, donde Bolsonaro salió electo. Entonces, hay una fuerza enfrentada muy poderosa a Estados Unidos, y Estados Unidos está ahora recurriendo a las artimañas de la contrarrevolución interna en los países, de cada vez que es de menores grupitos, dijera yo, y usan todas las campañas mediáticas para confundir a la población de los países nuestros, de nuestra América, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de todos estos países que has mencionado, en que hoy vamos a dedicarle algunos minutos a cada uno de estos países y la situación que están confrontando. Muchas gracias, profesor, por pudiésemos decir, un introito de lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando ciertamente en nuestra América Latina se encuentra en plena actividad expresiones de protestas populares en Colombia. Igualmente en Chile se está desarrollando con algunas dificultades el proceso constituyente. Tenemos la situación de gran descaro y de la peligrosísima, diría yo, incertidumbre en Perú con respecto a las elecciones, al resultado electoral y la proclamación del nuevo presidente, lo que ha ocurrido en Haití con ese cruento magnicidio, muy complejo la situación realmente, como siempre ha ocurrido en Haití. Preguntase a Ley Primera, ¿qué hemos hecho por Haití? ¿Te recuerda usted la canción de Ley Primera? ¿Qué hemos hecho por Haití? Y la otra es esa guerra híbrida, como se denomina, y las acciones necesarias para neutralizar a la beligerancia pues, de las megabandas en Venezuela, de las BACRIM, y últimamente esos intentos de desestabilización en Cuba, que están mostrando un escenario que ahora evidentemente a todos nosotros nos alerta para lo que corresponde a las acciones necesarias en Cuba, que sigue siendo evidentemente objeto de lo que es el bloqueo, a pesar de que el triunfo en Naciones Unidas, cuando la gran mayoría de los países, el 97% creo, profesor, de los países de ONU que estuvieron en la asamblea, aprobaron la eliminación del bloqueo, el desbloqueo a Cuba, pero que evidentemente eso no se traduce en lo concreto, en la realidad, cuando los países se muestran de manera tan contundente.
Yo diría que ese es también parte de la crisis, porque deja en libertad a tomar medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, que le hacen tanto daño a nuestros países para generar un caos. Y por eso uno se pregunta, ¿estamos entonces en una situación de generación de un estado de caos como nos tiene acostumbrado el imperio norteamericano a los fines de sacarle provecho cuando se encuentra en una situación difícil? Parece que la generación del caos por Estados Unidos es un termómetro para saber cuán está su crisis interna, cuál está su situación de dificultad, como usted lo ha dicho. Entonces, profesor, ¿para dónde vamos con estos escenarios? En su perspectiva, el escenario que ha venido ocurriendo en el último año, o un poco más de un año, desde Bolivia, por poner algo como ejemplo, haciendo abstracción un poco de lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero en este último año y medio, casi 2 años, la situación se ha tornado muy compleja. ¿Para dónde vamos? ¿Y qué piensa usted va a ocurrir frente a un escenario de esta naturaleza? Sí, en la gran marea de la humanidad se mueve hacia el socialismo, ¿no? El socialismo, lo cual no quiere decir que no tenga oposición, no tenga fuerzas que se oponen a los cambios, precisamente las fuerzas del capitalismo. Pero el capitalismo, como está en una crisis, en los países en concreto, tienen diferentes manifestaciones de estas crisis. Cada país tiene sus propias circunstancias y si comenzamos por analizar el caso de Venezuela, aquí hay una situación bien interesante porque el pueblo se le ha puesto en sus manos a través del gobierno bolivariano las riquezas del país, pero no distribuirlas como se distribuyeron en la época o en el momento, en la etapa anterior de la economía rentista, la economía petrolera, no derrochar esa riqueza, los capitales que ingresen de forma como se hizo antes, sino buscando el desarrollo integral, sostenible del país. En esto, claro, está la acción del enemigo, la acción del imperialismo, tratando de entorpecer este proceso dijéramos, de transformación económica, de transformación del modelo. Y en Venezuela, entonces, el pueblo que lleva 20 años también informándose, gran parte del pueblo formándose. Solamente la Universidad Bolivariana ha graduado más de 330.000 licenciados en distintas profesiones, con una presencia en todos los organismos, los ministerios, con una visión igual que la UNEFA. Si unimos toda esa formación de nuevos profesionales y técnicos, veremos que hay una gran fuerza humana que está lista, está resistiendo, está esperando que se den mejores condiciones para mejorar la situación del pueblo. Por eso es que lo único que está ocurriendo en Venezuela son los grupúsculos estos en que Estados Unidos ha acudido a la parte de la delincuencia organizada para hacer acciones, yo dijera, más publicitarias, ¿no? Pero también acciones criminales que provocan rechazo y preocupaciones a la población. Dicen algunos medios de la burguesía en Venezuela que esos son los colectivos, pero cuando uno se da cuenta, porque el problema de los colectivos es en todo el país, en todos los locales, en todos los espacios del país, hay colectivos bolivarianos, revolucionarios, y no en todos hay bandas armadas. Entonces, vemos que la diferencia es sustancial cuando se hace una comparación de lo que está ocurriendo en Venezuela, que los Estados Unidos tratan con la guerra híbrida, que es una guerra que impulsan con acciones por debajo y acciones por encima, es decir, acciones desde el poder con algunas traiciones, deslealtades, y por debajo con estas movilizaciones que hacen de algunos grupos de delincuentes para que causen pánico, causen terror, son grupos terroristas.
Esto mismo pasa en otros países, pasa de América Latina, incluso de países también de África y de Asia, pero como no están organizados, como en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pues le cuesta más trabajo. El imperio sale a veces con mayores logros en esos otros países. En Cuba, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos últimos días es una acción dirigida por Estados Unidos para contrarrestar ese impacto que tuvo la victoria, como bien decías, la victoria de la resolución que presentó Cuba contra el bloqueo yanqui, que tuvo más del 97% de la aprobación. Eso es una cosa para Estados Unidos en estos momentos muy golpeante, porque hasta sus grandes aliados europeos de la OTAN votaron en contra de Estados Unidos. Y eso se une a la no posible objetivo, el no posible objetivo que ha tenido Estados Unidos de derrocar a la revolución bolivariana, que no ha podido detener los procesos de transformaciones y de actualización del socialismo en Cuba, que no ha podido vencer al Frente Sandinista, que siempre tiene más del 60% de la votación en las elecciones y que usaron también el terrorismo para contrarrestar esos triunfos. Estados Unidos, esa élite hoy en Estados Unidos está decidida y dedicada nada más que a crear focos para tratar de desviar la atención de lo que está pasando en el sistema capitalista a nivel mundial, que los gobiernos no han podido, producto de sus ambiciones, de sus avaricias, atender a la población como se debió hacer desde un principio, como hizo China, por ejemplo, que tuvo medidas que el pueblo, como un pueblo identificado con su gobierno, aceptó, adoptó y cumplió las medidas y pudieron salir de la pandemia. En estos países nuestros que están subdesarrollados, que tienen pocos recursos masivos para hacer una serie de acciones, pero además que están bloqueados por Estados Unidos, que les impide utilizar los pocos recursos que tienen para salir de estos problemas de los contagios. Entonces, los pueblos tienen y están, yo creo que cada día más conscientes de esta comprensión de la dinámica entre bloqueo y resistencia, de la dinámica entre medidas coercitivas y medidas antibloqueo, como está haciendo Venezuela con su ley antibloqueo, que permite el ingreso de capitales de personas que quieren invertir en Venezuela debido a esos recursos, pero que no están sujetas a la presión de Estados Unidos. En Cuba, Estados Unidos ha tenido que sancionar a empresas europeas, ha tenido que sancionar a Google, a empresas norteamericanas por algunas acciones que han tenido de intercambio con Cuba, trueque, intercambio de servicios, de conocimiento. Entonces, el pueblo de Estados Unidos cada vez más está observando cómo sus gobiernos que han asumido, sean demócratas o republicanos, han entorpecido el desarrollo propio incluso de esos pueblos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha reclamado durante más de 20 años el levantamiento del bloqueo comercial a Cuba, porque ellos ven, en la Cámara, a muchos empresarios de esa Cámara, ven la posibilidad de comerciar con Cuba y a través de Cuba con otros países en el mundo. Y este es un elemento que tiene que ver con esto que está tratando de hacer Estados Unidos en San Antonio de los Baños, que es la zona cercana a la zona económica especial del Mariel, a la zona especial de desarrollo del Mariel, la CEP, que recoge 75 kilómetros cuadrados esa zona, que es una extensión considerable, porque incluye a toda la población de 2 provincias que se están beneficiando de todos los negocios que hace Cuba con empresas extranjeras. Le da espacio para la fuerza de trabajo, hace que se preparen mejor los trabajadores y las trabajadoras cubanas en
en toda esta zona especial de desarrollo que tiene Cuba. Y entonces ese es uno de los objetivos que tiene Estados Unidos, de detener ese desarrollo de la zona económica en Mariel. Y es donde se empezaron a movilizar esos grupúsculos de terroristas y yo dijera que también usando el mecanismo de la protesta sobre las situaciones que hay verdaderamente, que son la mayoría producto del bloqueo de Estados Unidos. Esa constante acoso, ese constante trabajo. En todo esto actúan también los lacayos de Estados Unidos. Actúa el gobierno colombiano, que es un gobierno títere completamente. Incluso el comandante Fidel Castro dijo hace años atrás que Colombia era una colonia de Estados Unidos. Y tuvo mucha razón, porque desde las bases norteamericanas que tiene Estados Unidos en Colombia, controlan la vida política de todo el país con sus medios tecnológicos y sus ideas y sus intereses de dominar a la clase política en cada localidad y dominar a la delincuencia organizada, al paramilitarismo y ponerlo en función de sus intereses. Recuerdo a todos nuestros usuarios y usuarias que estamos transmitiendo Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución, exactamente en su emisión número 709, con nuestro profesor, amigo, hermano y camarada Ernesto Wong Maestre, tratando un tema muy importante que tiene que ver con la geopolítica, la geoestrategia, el imperio norteamericano y América Latina y el Caribe. Todos estos acontecimientos, profesor, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que existe un flujo importante de recursos económicos, de dólares, para impulsar todo lo que es la organización de esas bandas criminales, de las BACRIM, que como usted lo dice, se han conformado en Venezuela, pero también ha ocurrido elementos allí importantes en otros países, movimientos que están organizando la oposición, activando para lo que tiene que ver con intentos de desestabilización en Nicaragua, Cuba. Ahora, el presidente Díaz-Canel ha sido muy contundente al denunciar la situación y llamar al pueblo a defender la revolución. Me parece que tanto como en Venezuela lo hizo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pero también lo ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a través del partido, incluso como factor de contención. Recientemente se publicó un artículo, profesor, por la misión Verdad, donde hace un análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela, señalando que los acontecimientos precipitados por las acciones criminales de los grupos armados irregulares le dan contorno al perfil que abanderan en el carácter difuso de la guerra que se libra contra Venezuela. Carácter difuso. O sea, lo que es ubicación, células durmientes, ¿no? Grupos que están entronizados en las comunidades y que incluso utilizan a la misma población como escudo para su protección. Por eso ellos se meten dentro de estas comunidades, como en la cota 905 y todo esa vía, ese eje, como lo hacen en otras ciudades, que es un eje. Anoche en estos días se hacía una especie de evaluación y se encuentran con que se están colocando estratégicamente, se habían colocado parte de las bandas en varias partes de Caracas como para generarle un cerco a la capital, tanto en la entrada y la salida por el este, por el oeste. Afortunadamente, la decisión que ha tomado el gobierno bolivariano es mantener su acción preventiva y las acciones necesarias para ir desmantelando todas estas organizaciones fundamentalmente. Hay en Venezuela muchos antecedentes sobre la evolución de estos acontecimientos. Profesor,
Fíjese, a la par de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, parece ser que hay un desespero del imperio norteamericano por la pérdida de poder, de espacio, y está en una direccionalidad directa contra China, con medidas también coercitivas unilaterales contra Rusia y otros países que tengan de alguna forma un comportamiento que no se acoja a sus intereses. Pero además de eso, en el escenario internacional nos encontramos con que la Unión Europea y Venezuela han mostrado un acercamiento. Ese es otro componente importante que es producto del trabajo que hace Venezuela para desmontar las matrices contra nuestro país de orden mediático internacional. Entonces, ese es el escenario, todo lo que está pasando y lo que se ha hecho más cruento aquí en América Latina, pasando por un magnicidio, pero además de eso, contra China, que está Estados Unidos de alguna forma actuando, y la Unión Europea y Venezuela acercándose un poco. Ese escenario, ¿cómo lo ve usted? Sí, en realidad es un escenario complejo, un escenario complicado que intenta controlar Estados Unidos, intenta, pero no puede. No puede, yo dijera que contrarrestar esa fuerza que traza el rumbo de la humanidad, porque la humanidad siempre ha ido buscando cada vez más estabilidad y más paz en el mundo. Fijémonos que fue el socialismo el que paró las guerras mundiales. Desde que surgió el socialismo, en el caso de Rusia, comenzó a avanzar, que después se cometieron errores en ese país, ¿no? En lo que era la Unión Soviética, pero la mayoría de las 15 repúblicas soviéticas están aliadas a Rusia, una gran mayoría, ¿no? Está aliada a Rusia, sobre todo las más grandes, porque las más pequeñas cayeron bajo la égida de la OTAN, de la fuerza de Estados Unidos. Pero esa porción, como es el caso de Ucrania, no significa, porque en Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos se adueñó de la capital, de lo que es el oeste, de lo que es donde está la zona de la capital, más no en la zona más cercana a Rusia, que es la parte que está completamente en manos de fuerzas nacionalistas y prorrusas. Entonces, los pequeños sí cayeron bajo la égida de Estados Unidos y de la OTAN, pero en todos ellos hay revueltas, hay cambios, hay transformaciones, porque quienes se montan el poder en esos países son élites que empiezan a robar, con las ambiciones y no hacen avanzar a sus pueblos. Ahí está el caso de otros países socialistas como Hungría, por ejemplo, en que se están haciendo las fuerzas internas, que están en pugna, tratan de rescatar lo mejor que fue cuando el socialismo húngaro. Así pasa en Bulgaria, pasa en otros países de lo que era socialista. Hay mucha fuerza contradictoria y muchos hechos que las campañas y los medios controlados por Estados Unidos en el mundo no relatan, no narran, no le dedican y tratan de enmascarar estas cosas, como pasó en la propia Inglaterra, las protestas, las acciones que hay de los pueblos en contra del sistema capitalista, pero tratan de acallar todo esto a través de los medios de comunicación. Por eso la campaña que lleva Venezuela, como bien decías, de enfrentar esas campañas mediáticas con campañas de la verdad, como hacen estos muchachos de Misión Verdad en el medio de comunicación digital de Venezuela, que son muchachos estudiosos de la situación, que son muchachos estudiosos de los sistemas políticos,
los sistemas económicos y que saben y han encontrado una serie de elementos que muestran en sus medios y en sus artículos a la población venezolana y del mundo entero. Todas estas actividades que se hacen en redes sociales por parte de las fuerzas progresistas, de los intelectuales de izquierda, como son todos esos que están agrupados en torno a la red en defensa de la humanidad, pues tienen un efecto que contrarresta la acción del imperialismo. Porque el imperialismo no tiene pueblo, no tiene masas. Las masas, como en el caso de Estados Unidos, son la población afroamericana, la población latina, la población propia anglosajona de ellos no tiene esa, en general, no tiene esa violencia, ese ánimo de belicosidad, como si son los grupos gobernantes, las oligarquías, los provenientes de la mafia, que fue traída desde Europa por la emigración a Estados Unidos y que empezó a adueñarse del poder porque es un sistema capitalista. En los países enfocados al socialismo no es posible que las mafias se adueñen del poder, porque el poder está en manos del pueblo. Y el pueblo, de una u otra forma, va decidiendo, va actuando, va confrontando, va enfrentando a las fuerzas contrarias de oposición que no quieren que se distribuya adecuadamente la renta nacional, que no quieren que se haga un desarrollo sostenible porque sería favorable para todo el pueblo en general, pero no para las megacorporaciones o las transnacionales de Estados Unidos o de Europa que siempre se quieren aprovechar. Entonces son muchas las cuestiones que hay que analizar en este escenario que estamos viviendo y las tendencias que se dan, porque la tendencia a irse uniendo el pueblo en estos países que están enfocados al socialismo es cada vez más poderosa. La Unión Cívico-Militar en Venezuela, aunque han tratado de destruirla, pero no han podido avanzar en eso las fuerzas del imperialismo, ha soportado innumerables pruebas la Unión Cívico-Militar en Venezuela. Desde el principio, desde que comenzó la Revolución Bolivariana en 1999, cuando empezaron a salir aquellas mujeres de oposición con pantaletas y estas cosas en contra de los militares, desde aquel momento, hace 20 años, han ocurrido innumerables cosas que muestran que esa unión cívico-militar es imbatible. Y a pesar de las manifestaciones que se dan, de deserciones, algunas deslealtades, traiciones, la mayoría está cerrada en torno al ideal bolivariano, al ideal de Chávez, de construir una nueva patria, de buscar un desarrollo sostenible. Una de las muestras más interesantes son los emprendimientos que se están haciendo, los nuevos emprendedores, la cantidad de empresas pequeñas, las pymes, que se están creando para tener una cierta legalidad, por supuesto, y el pueblo respeta y está a tono con esa legalidad, la nueva legalidad socialista, de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, ahora con mayoría de las fuerzas revolucionarias, bolivarianas, y esos son los elementos que están, dijéramos, determinando las tendencias que se dan. Pero también está la tendencia de parte de Estados Unidos y sus aliados de continuar instigando, de continuar sus acciones cada vez con menos respaldo popular, pero haciendo su efecto por el poder que entraña el poder. Fíjate que en todas estas sedes de las bandas contrarrevolucionarias, mercenarias, que desmantelaron, había droga, produciéndose droga, porque ya el imperialismo no puede financiar totalmente estas campañas que hacen de terror, y entonces buscan que tengan sus propios autofinanciamientos con la droga, sobre todo,
y que también esa droga afecta a los pueblos donde se distribuyen. Y es una acción que parte de Venezuela, del gobierno bolivariano, que está llevando a cabo desde hace muchos años la lucha antidroga, cómo capturan determinados alijos que llegan, que trasiegan por la frontera desde Colombia, que es el principal productor de droga del mundo. Pero por suerte, yo dijera, de nuestros pueblos, en Colombia se está dando una revolución interna, una revolución política, en la conciencia social de los colombianos y las colombianas, que están cada día manifestando más su oposición a los gobiernos que han desfilado por ese país desde que asesinaron a Gaitán, allá a finales de la década de los 40, y que no se olvida, las generaciones no olvidan eso, y continúan cada día más organizándose, incluso de forma, yo dijera que con algunos atisbos de silenciosidad, ¿no? Pero en momentos brota esa mayor organización y esa mayor conciencia social, y surge lo que pasó en estas últimas semanas atrás, los últimos meses, de una protesta masiva. Otra vez, porque empieza la represión del gobierno colombiano, a matar, a asesinar, pero la conciencia sigue desarrollándose, aunque no estén en las calles en Colombia, y cuando vuelva a llamarse a las calles va a haber una mayor rechazo y una mayor fuerza que va a llegar a derrocar a la oligarquía colombiana en sus intentos por desestabilizar la región, desestabilizar América Latina, desestabilizar Centroamérica, desestabilizar el Caribe, y que van a tener una respuesta cada vez más fuerte de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias, camarada, hermano, amigo, profesor Ernesto Ubón, por haber respondido con tantos conocimientos, el análisis, el estudio, la experiencia, las buenas prácticas de usted en todo lo que tiene que ver con la contextualización nacional e internacional en materia política, económica, social, cultural, ideológica, fundamentalmente. Gracias por tus aportes el día de hoy en esta emisión número 709 de Parlamento Abierto, como siempre respondiendo a nuestra solicitud de apoyo, de colaboración y de divulgación de todos sus conocimientos para nuestro pueblo, para fortalecer, para seguir enervando la conciencia del pueblo bolivariano. Gracias, profesor Ernesto. Y ya usted sabe que esta no es, ni es la primera, ni será la última. Siempre estaremos pendientes de invitarle a nuestro programa. Y a ustedes, compatriotas, hermanos y hermanas que nos han sintonizado en esta emisión de Parlamento Abierto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, además, por seguir en la lucha y la resistencia, por seguir cuidándose de la pandemia COVID-19, sabiendo cómo hacerlo, fundamentalmente. Y esto es parte de la revolución. Y por eso, además, incorporo otro elemento más, el deseo de que Dios me los bendiga y me los proteja a todos y a todos nuestros pueblos de la heroica Venezuela. Hasta la próxima.